te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Una invitada muy especial y siempre nos complace tenerla en el programa. Nos dicen que se ha caído la llamada, pero... No, pero la tendremos más adelante. adelante. En segundos, Carla. Bueno, y es que resulta que Lilian Tintori ha sido noticia, bueno, en los últimos meses por distintas razones también. Primero, por el hecho de que su esposo fue secuestrado del arresto domiciliario. Bueno, luego, primero fue sacado de Ramo Verde, lo enviaron a su casa. Había una celebración tímida allí porque no era la libertad plena como se la merece. Luego fue secuestrado, devuelto a la cárcel. Todo este trajín y en medio de eso el anuncio de una bendición grandísima para esa familia como es un tercer hijo. Pero además la insistencia de la dictadura de perseguirlos, de acosarlos, de no dejarlos en paz, pero ni un solo segundo, ¿no? La presencia de Leopoldo López, que no se ha diluido en estos 3 años, de ninguna manera. Un hombre quien se ha mantenido primero en las encuestas, estando detrás de las rejas, pues eso a cualquiera le puede doler, ¿no? A cualquiera que no quiere verse en esa comparación, cualquiera quien no es un servidor público, que no tiene ninguna intención, como lo han demostrado en 20 años, de darle una mejor calidad de vida a su país, que el pueblo pueda comparar con otro hombre, quien sí propone eso, y además está dispuesto a ejecutarlo, que tiene antecedentes desde el punto de vista de la ejecución eficiente de lo que es ese servicio público en las administraciones que le tocó, desde el punto de vista local. Un hombre que cuando intentó lanzarse por la alcaldía metropolitana, pues tenía 78% de favoritismo, lo que quiere decir que era en un país absolutamente polarizado, no como ahora, que es opositor, disidente. En un país en ese momento polarizado se agarraba un pedazo muy, muy importante del chavismo. Así es, pero nos dice que ya la tenemos. Perfecto. Lilian, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilian. Un placer, como siempre, recibirla en el programa. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Te tenemos entonces por teléfono o por Skype, porque tiene audio de Skype, pero no vemos tu imagen. Bueno, no importa, te tenemos igual allí. Lo primero que quiero preguntarte, querida Lilian, es ¿cómo está ese embarazo? ¿Cómo te sientes? Esa noticia feliz y después pasamos pues a este maltrato, ¿no? De la dictadura insistente en perseguir a tu familia. Pero por un segundo queremos abstraernos de esta dura realidad y preguntarte cómo te has sentido estos meses. Carla, tan bella. De verdad que eso es lo más importante, esa pregunta. Es la familia, es lo personal, es lo que nos llena de fuerza para seguir y para enfrentar a la dictadura y trabajar el día a día, ¿no? Porque al final es nuestra vida, ya esto se convirtió en una forma de vida, el defendernos, el denunciar, el resistir. Me siento bien, Carla. El embarazo para Leopoldo y para mí es una esperanza grandísima. Lo planificamos, lo pensamos muy bien. Gracias a Dios, Dios nos los mandó, un tercer bebé, un tercer hijo. Ya tengo 4 meses, estamos muy emocionados y trato de cuidarme, porque vivir aquí en Venezuela no es fácil. Todos los días pasa algo, Carla. Todos los días, bueno, el tener el SEBIN en mi casa no es fácil. Me tienen bloqueada la entrada, yo no puedo entrar ni salir con mi carro de mi casa, me tengo que bajar en la calle. El saber que nos están vigilando, el saber que intentan allanar la casa de mi suegra o de revisar mis cosas personales, me molesta mucho. Pero bueno, trato de resistirlo, de defenderme y de decir la verdad y de hablar claro. No son días fáciles, el dolor es grande porque Leopoldo sigue preso, no puede ni siquiera hablar. Las medidas cada día están más fuertes. Yo seguiré hablando por él y por todos los presos políticos. Y bueno, la situación de 590 presos no es nada fácil. Tenemos la esperanza de que los liberen y pasan los días y pasan las noches y no los liberan. Pero esto se tiene que acabar. Las torturas a estas personas se tiene que terminar. El que no haya democracia, el que no haya debate político, se tiene que terminar. O sea, en Venezuela hoy ni siquiera hay debate, ni siquiera hay política. Ahí es una violación sistemática de nuestros derechos humanos y eso nos pega y nos duele. Pero bueno, Carla, trato de, como tú dices, pensar en qué es lo más importante y trato de dedicar por lo menos 1 o 2 horas
a mi casa, a mi vida, a mis hijos, a Leopoldo, que lo tengo en mi casa, gracias a Dios, donde se está recuperando de tanta tortura. Y bueno, esta barriga viene, como dice mi mamá, con esperanza y con cambio. Así debe ser, amén, amén. Lilian, antes de entrar en un tema que ha sido muy escabroso y muy cochino, por decirlo menos, manejado desde la dictadura, también una vez ya sabemos cómo te sientes y cómo está tu embarazo, ¿cómo está Leopoldo? Leopoldo está recuperándose, Carlos, no es fácil. O sea, tratamos de recuperar el tiempo perdido, pero eso no se recupera. O sea, 3 años y medio, que te separen de tus hijos, que te separen de tu familia, que te separen de tu esposa, de tu casa, de los medios de comunicación, de la radio, del teléfono, incluso de los libros. Ya Leopoldo al final no lo dejaban ni leer. Le quitaron lo más sagrado, la música, el instrumento, el tocar cuatro, el oír radio, el ver televisión, el ir a misa. Ya no tenía el mínimo derecho de pasar sus horas con un acompañamiento, con una persona, hablando con alguien, compartiendo, haciendo ejercicio. Fue muy rudo, sobre todo la última etapa, es ahí cuando Leopoldo grita que lo están torturando, cosa que jamás habíamos oído de él, o sea, de su grito desde la cárcel de Ramo Verde. Pero tiene rutina de preso, como le digo yo, se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana, a mí me levanta con el ruido, a esa hora comienza a leer, a trabajar, estudia. Leopoldo lee muchísimo, entonces se sienta en su biblioteca y se sienta a leer, lee prensa, cosa que ahora tiene. En la cárcel de Ramo Verde le limitaban la prensa, no se la daban, solamente le daban la prensa del Estado, no le daban el Nacional, no le daban el 2001, solamente le daban Últimas Noticias y Vea. Es decir, él no estaba informado de lo que estaba pasando en Venezuela, no estaba informado. Y bueno, ahora sí tiene su periódico en la casa, lee mucho, estudia. Yo cuando me levanto ya él ya tiene toda la mañana, bueno, informado, sereno, busca espacios en silencio porque estaba muy acostumbrado a estar aislado. Claro, Claro. Prende un radio a lo lejos, que a veces yo no lo entendía y ahora lo entiendo, y entiendo que es porque él tenía un sonido de radio a lo lejos en Ramo Verde por más de 1 año y medio. Cuando estuvo confinado, lo único que él oía era una radio a lo lejos. Y entonces tiene esa costumbre de dejar la radio prendida en la casa a lo lejos, porque le recuerda pues, a ese momento. Se queda siempre muy, muy cerca de un jardín que tenemos chiquito en la casa porque él tiene un huerto. Entonces está sembrando, está muy cerca también de esa tierra. Tiene como esas rutinas que tenía en la cárcel, en la casa. Todas las mañanas, cuando Manuela se levanta, cuando él termina de leer de su rutina de lectura, y Manuela se despierta y desayuna, se sientan a jugar ajedrez, Manuela y Leopoldo. Manuela, mi hija de 7 años. Luego practica karate con Leopoldo Santiago, antes de que Leopoldo vaya a su clase de karate, que es en las tardes. Y bueno, tratamos de la comida, que es súper sagrada, desayuno, almuerzo y cena, de estar los 4 en la mesa, rezamos en familia. Y no me lo puedo creer, yo no puedo creer de verdad que tenemos a Leopoldo ahí, que algo que parecía imposible se logró. Y ahí voy con un mensaje de esperanza a todos los familiares de los presos. La denuncia funciona, el trabajar por la libertad sí tiene resultados, no la tenemos plena todavía, pero viene, yo estoy segura que viene. Leopoldo tiene que salir en libertad plena, los exiliados venezolanos tienen que volver, todos los presos políticos deben salir, son 590, ha bajado la cifra, hace pocas semanas yo decía 600 y pico, ha bajado la cifra, y así como denunciamos, también reconocemos cuando hay liberaciones, y vamos a seguir reconociendo liberaciones porque las estamos esperando. Lilian, tengo que hablar de ese episodio. Tú misma lo denunciabas, que el CICPC te había confiscado 200 millones de bolívares que estaban allí dispuestos para atender a tu abuela de 100 años. Preguntarte sobre el episodio que ya has contado, pero sobre todo de la burla, ¿no? Porque Nicolás Maduro se burló de esa razón que tú diste y por la cual tenías ese dinero, desestimando, ¿no? el hecho y como poniéndolo en duda. Eso que está viviendo tu familia, eso que necesitaba tu abuela, ¿cómo queda en medio de una expresión, bueno, de una persona que es absolutamente despreciable para muchos venezolanos, sin ninguna credibilidad, digamos,
pero ¿cómo te sentiste cuando lo escuchaste? Más allá de que sus palabras, ya imagino que no te hieren porque hay que ignorarlas, pero se trataba de tu abuela, pues iba más allá de ti, ¿no? Si se quiere. Sí, Carla, aprovecho esta plataforma del venezolano a todos los que me escuchan para una vez más explicar y aclarar cualquier duda que tenga la gente en este momento malintencionada de la dictadura de lo que pasó. Quiero aclarar que no se encontró mi camioneta, ni me incautaron ese dinero. Ellos fueron a mi casa, ellos intentaron allanar la casa de mi suegra. Mi carro estaba en casa de mi suegra porque el SEBIN no me deja entrar a mi casa con mi carro. Desde que Leopoldo lo trasladaron a la segunda vez a la casa, los carros de mi casa, mi carro, que lo tengo de hace muchos años, no puede entrar a mi casa y es por eso que vive y duerme en casa de mi suegra. A mí me llaman por teléfono y me dicen que el 6CPC llegó a la casa de mi suegra a preguntar por mi carro. Yo inmediatamente, Carla, me fui para allá, me presenté frente al 6CPC, eran 20 funcionarios, y les dije, esta es la casa de mi suegra, este es mi carro, ¿qué pasa? Así fue, no fue que encontraron la camioneta, ni que encontraron un efectivo como ellos lo quieren montar. Por eso denuncié la mala intención del régimen de malutilizar algo que es tan personal como es mi carro y mi dinero. Y un dinero que estaba específicamente destinado para cosas personales. Entre las cosas que estaban destinadas a mis cosas personales está la hospitalización de una condición grave de salud de mi abuelita que tiene 100 años. Mi abuela está enferma hace varias semanas. El médico que nos atendió nos dijo, prepárense porque no tiene seguro y va a tener que estar hospitalizada y seguramente terapia intensiva por la condición que tiene. ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hicimos nosotros? Buscar rápidamente dinero para poder pagar esa clínica, para poder pagar esas terapias, para poder pagar los medicamentos, que además es dificilísimo encontrarlos, para mi abuela. Nosotros somos 6 hermanos. La familia se movió, nos movimos, tomamos las decisiones que tenemos que tomar y buscamos el dinero. ¿Por qué en efectivo? Porque yo, Lilian Tintori, que soy una de las pocas hermanas que vive en Venezuela, porque mis hermanos se han ido de Venezuela como se han ido muchos venezolanos, yo no tengo cuentas en bancos ni venezolanos, ni cuentas en bancos en el exterior, porque estoy casada con un preso político, estoy casada con un político reconocido en el mundo y en Venezuela. Y me califican como una persona, ellos lo llaman una persona POP, una persona que es pública, y por eso no me abren cuentas. Yo me manejo con efectivo desde hace 4 años, desde que Leopoldo no está en mi casa. Yo he mantenido mi casa, pago los colegios de mis hijos, pago los doctores de mis hijos, pago las terapias, las medicinas, pago las clases particulares, pago todas mis cosas con efectivo y así tengo todo organizado y puedo justificar de dónde viene y de dónde ves ese efectivo. Al 6CPC le indiqué lo mismo. En esta camioneta hay este dinero y este dinero está destinado para pagar la clínica de mi abuela. Todos los días me ha tocado pagar en la clínica de 1 a 3 millones de bolívares en efectivo. Y repito, es en efectivo porque yo no hago transacciones, porque mi nombre no aparece en bancos por un tema bancario del mismo país. Además, que se ven muchos billetes y sabemos que la inflación es enorme. No es tanta cantidad de dinero. La inflación nos come a los venezolanos. Para pagar un mercado tú tienes que llevar una bolsa llena de billetes porque no alcanza. Las tarjetas ya, a la gente que tiene tarjetas ni siquiera las tarjetas les pasa porque los límites se fueron por la inflación altísima que tenemos en Venezuela. Entonces, sí, lamentablemente, pues la dictadura quiere hacer de un tema personal algo alarmante. Quieren destruir nuestra imagen de derechos humanos, de defensores de la libertad que tenemos nosotros aquí en Venezuela con una cosa personal y, por supuesto, rechazo que hablen de mi familia y que hablen de mi abuela. Yo los llamo a la reflexión. Que se burle de la forma como lo hicieron. Sí, sí, sí. Lilian, sabemos que tienes el tiempo muy comprometido, sí, pero hay 2 inquietudes, ¿no?, que nos quedan. La primera, ¿qué cambió en Leopoldo? ¿Qué ves distinto en él? En su espíritu, en sus hábitos, en lo que sea. Que hayas notado una diferencia. Y lo segundo, el tema de pasar de una constituyente a volcarnos
a unas elecciones regionales. Me encantaría saber cuál es tu punto de vista frente a esto, ante lo cual el pueblo de Venezuela tiene serias dudas, ¿no? Y confusión. Bueno, Leopoldo ha cambiado mucho, es el mismo, pero es un hombre mucho más sereno, más planificado, más organizado, más ordenado. Él ahora piensa más allá del momento, piensa a mediano y largo plazo. Siento que tiene más esperanza que antes, siempre tiene una solución, siempre tiene una respuesta, siempre nos llena de ánimo. No sé de dónde saca tanto ánimo después de tanta tortura, pero la tiene, la saca. Y cree mucho en Venezuela, Carla, cree mucho en los venezolanos. Cree mucho y voy con la otra respuesta que quieres que te dé. Yo estoy en contra de ir a unas elecciones si no tenemos un CNE confiable. Esa es mi verdad. Eso es lo que yo siento como venezolana. Nuestro foco no puede ser ir a unas regionales. Nosotros fuimos a la calle exigiendo elecciones generales, no regionales. Yo lo dije 1000 veces. No son las regionales, son generales. Elecciones de alcaldes, de gobernadores y presidenciales. Urgente. Eso es lo que quiere la gente, un cambio de régimen. El 90% de los venezolanos rechazan a Nicolás Maduro. Queremos un cambio y lo vamos a lograr. Entonces mi posición, yo no soy de ningún partido, yo no soy política, mi posición obviamente es que las regionales no son el foco, pero al mismo tiempo confiamos en los venezolanos y ahí voy a la respuesta de Leopoldo. Leopoldo dice que los venezolanos van a salir a votar porque el venezolano quiere votar y el venezolano quiere defender su voto, porque no confiamos en un CNE, es verdad, pero en el año 2015 tampoco confiamos en el CNE, no era confiable. ¿Y qué pasó en el año 2015? Ganamos la Asamblea Nacional. ¿Y por qué la ganamos? Porque nos montamos en una campaña, porque nos montamos a recorrer el país y porque defendimos los votos. Y el día de la elección, Carla y Carlos, habían 92 parlamentarios en Venezuela, observando la elección, que sabíamos que el CNE no es confiable, porque hemos visto que hay dictadura. Entonces, bueno, son espacios de libertad, como dice el partido del cual Leopoldo es, Voluntad Popular es calle, voto, voto y calle. Muchos medios pues sacan que la opinión es que es la única forma de salir del desastre. Pues eso no es así, no es la única forma, es una de las formas de salir de un sistema de dictadura, que es el voto, pero no es la única. Tenemos nuestra lucha internacional, tenemos nuestra lucha de calle que continúa, ayer estuvimos en protesta en la calle, y tenemos nuestra lucha institucional con nuestros diputados de la Asamblea Nacional. Bien, Lilian, sabemos que tienes el tiempo comprometido, ya te vamos a despedir, pero yo no quería despedirte sin decir algo. Sabemos que Leopoldo no puede hablar y no te quiero preguntar para no comprometerte si nos está escuchando, pero si nos está escuchando, queremos hacerle llegar ese mensaje de solidaridad, de respeto, de admiración y de esa deuda que los venezolanos que estamos en el exterior y los que están en Venezuela tenemos con ustedes como familia y con él como dirigente. Muchísimas gracias, Carlos, gracias, Carla, y como siempre le digo a todos los venezolanos que están fuera y a los que nos están escuchando que están dentro de Venezuela: fuerza, ánimo, lo vamos a lograr, tenemos que resistir, no es fácil, es difícil. Luchar contra una dictadura no es fácil, eso es lo que me dice Leopoldo, pero poco a poco lo vamos a lograr. Y tenemos que seguir y no podemos rendirnos. El que se cansa pierde, como dice Leopoldo, y en nosotros van a tener siempre a las personas que van a dar la cara y vamos a luchar por la libertad de todos. Lilian, bendiciones para los 5 y muchísimas gracias por darnos este tiempo, porque sabemos que están muy complicadas las cosas en Venezuela. Qué bueno que encontramos el momento para poder conversar de tantas cosas pendientes, y te pedimos que, bueno, que se repita, ¿no?, en el futuro. Para Leopoldo, si nos está viendo, mi abrazo, mi admiración. Y además eso que decíamos al principio antes de hacerte la introducción a la entrevista, es muy duro para una dictadura compararse con él, con un hombre como él. Por eso es que lo persiguen de esa manera tan feroz, digamos. Lilian, nuestro abrazo, cariño, el cariño de siempre. Un gran abrazo. Gracias, fuerza y fe. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Una invitada
muy especial y siempre nos complace tenerla en el programa. Nos dicen que se ha caído la llamada, pero... No, pero la tendremos más en adelante. segundos, Carla. Bueno, y es que resulta que Lilian Tintori ha sido noticia, bueno, en los últimos meses por distintas razones también. Primero, por el hecho de que su esposo fue secuestrado del arresto domiciliario. Bueno, luego, primero fue sacado de Ramo Verde, lo enviaron a su casa. Había una celebración tímida allí porque no era la libertad plena como se la merece. Luego fue secuestrado, devuelto a la cárcel. Todo este trajín y en medio de eso el anuncio de una bendición grandísima para esa familia como es un tercer hijo. Pero además la insistencia de la dictadura de perseguirlos, de acosarlos, de no dejarlos en paz, pero ni un solo segundo, ¿no? La presencia de Leopoldo López, que no se ha diluido en estos 3 años, de ninguna manera. Un hombre quien se ha mantenido primero en las encuestas, estando detrás de las rejas, pues eso a cualquiera le puede doler, ¿no? A cualquiera que no quiere verse en esa comparación, cualquiera quien no es un servidor público, que no tiene ninguna intención, como lo han demostrado en 20 años, de darle una mejor calidad de vida a su país, que el pueblo pueda comparar con otro hombre, quien sí propone eso, y además está dispuesto a ejecutarlo, que tiene antecedentes desde el punto de vista de la ejecución eficiente de lo que es ese servicio público en las administraciones que le tocó, desde el punto de vista local. Un hombre que cuando intentó lanzarse por la alcaldía metropolitana, pues tenía 78% de favoritismo, lo que quiere decir que era en un país absolutamente polarizado, no como ahora, que es opositor, disidente. En un país en ese momento polarizado se agarraba un pedazo muy, muy importante del chavismo. Así es, pero nos dice que ya la tenemos. Perfecto. Lilian, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lilian. Un placer, como siempre, recibirla en el programa. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Te tenemos entonces por teléfono o por Skype, porque tiene audio de Skype, pero no vemos tu imagen. Bueno, no importa, te tenemos igual allí. Lo primero que quiero preguntarte, querida Lilian, es ¿cómo está ese embarazo? ¿Cómo te sientes? Esa noticia feliz y después pasamos pues a este maltrato, ¿no? De la dictadura insistente en perseguir a tu familia. Pero por un segundo queremos abstraernos de esta dura realidad y preguntarte cómo te has sentido estos meses. Carla, tan bella. De verdad que eso es lo más importante, esa pregunta. Es la familia, es lo personal, es lo que nos llena de fuerza para seguir y para enfrentar a la dictadura y trabajar el día a día, ¿no? Porque al final es nuestra vida, ya esto se convirtió en una forma de vida, el defendernos, el denunciar. Ya imagino que no te hieren porque hay que ignorarlas, pero se trataba de tu abuela, pues iba más allá de ti, ¿no? Si se quiere. Sí, Carla, aprovecho esta plataforma del venezolano a todos los que me escuchan para una vez más explicar y aclarar cualquier duda que tenga la gente en este momento malintencionada de la dictadura de lo que pasó. Quiero aclarar que no se encontró mi camioneta, ni me incautaron ese dinero. Ellos fueron a mi casa, ellos intentaron allanar la casa de mi suegra. Mi carro estaba en casa de mi suegra porque el SEBIN no me deja entrar a mi casa con mi carro. Desde que Leopoldo lo trasladaron la segunda vez a la casa, los carros de mi casa, mi carro, que lo tengo de hace muchos años, no puede entrar a mi casa y es por eso que vive y duerme en casa de mi suegra. A mí me llaman por teléfono y me dicen que el 6CPC llegó a la casa de mi suegra a preguntar por mi carro. Yo inmediatamente, Carla, me fui para allá, me presenté frente al 6CPC, eran 20 funcionarios, y les dije, esta es la casa de mi suegra, este es mi carro, ¿qué pasa? Así fue, no fue que encontraron la camioneta, ni que encontraron un efectivo como ellos lo quieren montar. Por eso denuncié la mala intención del régimen de malutilizar algo que es tan personal como es mi carro y mi dinero. Y un dinero que estaba específicamente destinado para cosas personales. Entre las cosas que estaban destinadas a mis cosas personales está la hospitalización de una condición grave de salud de mi abuelita que tiene 100 años. Mi abuela está enferma hace varias semanas. El médico que nos atendió nos dijo,
prepárense porque no tiene seguro y va a tener que estar hospitalizada y seguramente terapia intensiva por la condición que tiene. ¿Qué hizo la familia? ¿Qué hicimos nosotros? Buscar rápidamente dinero para poder pagar esa clínica, para poder pagar esas terapias, para poder pagar los medicamentos, que además es dificilísimo encontrarlos, para mi abuela. Nosotros somos 6 hermanos. La familia se movió, nos movimos, tomamos las decisiones que tenemos que tomar y buscamos el dinero. ¿Por qué en efectivo? Porque yo, Lilian Tintori, que soy una de las pocas hermanas que vive en Venezuela, porque mis hermanos se han ido de Venezuela como se han ido muchos venezolanos, yo no tengo cuentas en bancos ni venezolanos, ni cuentas en bancos en el exterior, porque estoy casada con un preso político, estoy casada con un político reconocido en el mundo y en Venezuela. Y me califican como una persona, ellos lo llaman una persona POP, una persona que es pública, y por eso no me abren cuentas. Yo me manejo con efectivo desde hace 4 años, desde que Leopoldo no está en mi casa. Yo he mantenido mi casa, pago los colegios de mis hijos, pago los doctores de mis hijos, pago las terapias, las medicinas, pago las clases particulares, pago todas mis cosas con efectivo y así tengo todo organizado y puedo justificar de dónde viene y de dónde ves ese efectivo. Al 6CPC le indiqué lo mismo. En esta camioneta, resistir. Me siento bien, Carla. El embarazo para Leopoldo y para mí es una esperanza grandísima. Lo planificamos, lo pensamos muy bien. Gracias a Dios, Dios nos los mandó, un tercer bebé, un tercer hijo. Ya tengo 4 meses, estamos muy emocionados y trato de cuidarme, porque vivir aquí en Venezuela no es fácil. Todos los días pasa algo, Carla. Todos los días, bueno, el tener el SEBIN en mi casa no es fácil. Me tienen bloqueada la entrada, yo no puedo entrar ni salir con mi carro de mi casa, me tengo que bajar en la calle. El saber que nos están vigilando, el saber que intentan allanar la casa de mi suegra o de revisar mis cosas personales, me molesta mucho. Pero bueno, trato de resistirlo, de defenderme y de decir la verdad y de hablar claro. No son días fáciles, el dolor es grande porque Leopoldo sigue preso, no puede ni siquiera hablar, las medidas cada día están más fuertes. Yo seguiré hablando por él y por todos los presos políticos. Y bueno, la situación de 590 presos no es nada fácil. Tenemos la esperanza de que los liberen y pasan los días y pasan las noches y no los liberan. Pero esto se tiene que acabar. Las torturas a estas personas se tiene que terminar. El que no haya democracia, el que no haya debate político, se tiene que terminar. O sea, en Venezuela hoy ni siquiera hay debate, ni siquiera hay política. Ahí es una violación sistemática de nuestros derechos humanos y eso nos pega y nos duele. Pero bueno, Carla, trato de, como tú dices, pensar en qué es lo más importante y trato de dedicar por lo menos 1 o 2 horas a mi casa, a mi vida, a mis hijos, a Leopoldo, que lo tengo en mi casa, gracias a Dios, donde se está recuperando de tanta tortura. Y bueno, esta barriga viene, como dice mi mamá, con esperanza y con cambio. Así debe ser, amén, amén. Lilian, antes de entrar en un tema que ha sido muy escabroso y muy cochino, por decirlo menos, manejado desde la dictadura, también una vez ya sabemos cómo te sientes y cómo está tu embarazo, ¿cómo está Leopoldo? Leopoldo está recuperándose, Carlos, no es fácil. O sea, tratamos de recuperar el tiempo perdido, pero eso no se recupera. O sea, 3 años y medio, que te separen de tus hijos, que te separen de tu familia, que te separen de tu esposa, de tu casa, de los medios de comunicación, de la radio, del teléfono, incluso de los libros. Ya Leopoldo al final no lo dejaban ni leer. Le quitaron lo más sagrado, la música, el instrumento, el tocar 4, el oír radio, el ver televisión, el ir a misa. Ya no tenía el mínimo derecho de pasar sus horas con un acompañamiento, con una persona, hablando con alguien, compartiendo, haciendo ejercicio. Fue muy rudo, sobre todo la última etapa, es ahí cuando Leopoldo grita que lo están torturando, cosa que jamás habíamos oído de él, o sea, de su grito, desde la cárcel de Ramo Verde. Pero tiene rutina de preso, como le digo yo, se levanta todos los días a las 4:30 de la mañana, a mí me levanta con el ruido, a esa hora comienza a leer, a trabajar, estudia. Leopoldo lee muchísimo, entonces se sienta en su biblioteca y se sienta a leer, lee prensa, cosa que ahora tiene. En la cárcel de Ramo Verde le limitaban la prensa, no se la daban, solamente le daban la prensa del Estado.
No le daban el Nacional, no le daban el 2001, solamente le daban Últimas Noticias y Vea. Es decir, él no estaba informado de lo que estaba pasando en Venezuela, no estaba informado. Y bueno, ahora sí tiene su periódico en la casa, lee mucho, estudia. Yo cuando me levanto él ya tiene toda la mañana, bueno, informado, sereno, busca espacios en silencio porque estaba muy acostumbrado a estar aislado. Claro, claro. Prende un radio a lo lejos, que a veces yo no lo entendía y ahora lo entiendo, y entiendo que es porque él tenía un sonido de radio a lo lejos en Ramo Verde por más de 1 año y medio. Cuando estuvo confinado, lo único que él oía era una radio a lo lejos. Y entonces tiene esa costumbre de dejar la radio prendida en la casa a lo lejos, porque le recuerda pues, a ese momento. Se queda siempre muy, muy cerca de un jardín que tenemos chiquito en la casa porque él tenía un huerto. Entonces está sembrando, está muy cerca también de esa tierra. Tiene como esas rutinas que tenía en la cárcel, en la casa. Todas las mañanas, cuando Manuela se levanta, cuando él termina de leer de su rutina de lectura y Manuela se despierta y desayuna, se sientan a jugar ajedrez, Manuela y Leopoldo. Manuela, mi hija de 7 años. Luego practica karate con Leopoldo Santiago, antes de que Leopoldo vaya a su clase de karate, que es en las tardes. Y bueno, tratamos de la comida, que es súper sagrada, desayuno, almuerzo y cena, de estar los 4 en la mesa, rezamos en familia. Y no me lo puedo creer, yo no puedo creer de verdad que tenemos a Leopoldo ahí, que algo que parecía imposible se logró. Y ahí voy con un mensaje de esperanza a todos los familiares de los presos. La denuncia funciona, el trabajar por la libertad sí tiene resultados, no la tenemos plena todavía, pero viene, yo estoy segura que viene. Leopoldo tiene que salir en libertad plena, los exiliados venezolanos tienen que volver, todos los presos políticos deben salir, son 590, ha bajado la cifra, hace pocas semanas yo decía 600 y pico, ha bajado la cifra y así como denunciamos, también reconocemos cuando hay liberaciones y vamos a seguir reconociendo liberaciones porque las estamos esperando. Lilian, tengo que hablar de ese episodio. Tú misma lo denunciabas, que el 6CPC te había confiscado 200 millones de bolívares que estaban allí dispuestos para atender a tu abuela de 100 años. Preguntarte sobre el episodio que ya has contado, pero sobre todo de la burla, ¿no? Porque Nicolás Maduro se burló de esa razón que tú diste y por la cual tenías ese dinero, desestimando, ¿no? el hecho y como poniéndolo en duda. Eso que está viviendo tu familia, eso que necesitaba tu abuela, ¿cómo queda en medio de una expresión, bueno, de una persona que es absolutamente despreciable para muchos venezolanos, sin ninguna credibilidad, digamos, pero ¿cómo te sentiste cuando lo escuchaste? Más allá de que sus palabras... Hay este dinero y este dinero está destinado para pagar la clínica de mi abuela. Todos los días me ha tocado pagar en la clínica de 1 a 3 millones de bolívares en efectivo. Y repito, es en efectivo porque yo no hago transacciones, porque mi nombre no aparece en bancos por un tema bancario del mismo país. Además, que se ven muchos billetes y sabemos que la inflación es enorme. No es tanta cantidad de dinero. La inflación nos come a los venezolanos. Para pagar un mercado tú tienes que llevar una bolsa llena de billetes porque no alcanza. Las tarjetas ya, a la gente que tiene tarjetas ni siquiera las tarjetas les pasa porque los límites se fueron por la inflación altísima que tenemos en Venezuela. Entonces, sí, lamentablemente, pues la dictadura quiere hacer de un tema personal algo alarmante. Quieren destruir nuestra imagen de derechos humanos, de defensores de la libertad que tenemos nosotros aquí en Venezuela con una cosa personal y, por supuesto, rechazo que hablen de mi familia y que hablen de mi abuela. Yo los llamo a la reflexión. Que se burle de la forma como lo hicieron. Sí, sí, sí. Lilian, sabemos que tienes el tiempo muy comprometido, sí, pero hay 2 inquietudes, ¿no?, que nos quedan. La primera, ¿qué cambió en Leopoldo? ¿Qué ves distinto en él? En su espíritu, en sus hábitos, en lo que sea. Que hayas notado una diferencia. Y lo segundo, el tema de pasar de una constituyente a volcarnos a unas elecciones regionales. Me encantaría saber cuál es tu punto de vista frente a esto, ante lo cual el pueblo de Venezuela tiene serias dudas, ¿no?, y confusión. Bueno, Leopoldo ha cambiado mucho, es el mismo, pero es un hombre mucho más sereno,
más planificado, más organizado, más ordenado. Él ahora piensa más allá del momento, piensa a mediano y largo plazo. Siento que tiene más esperanza que antes, siempre tiene una solución, siempre tiene una respuesta, siempre nos llena de ánimo. No sé de dónde saca tanto ánimo después de tanta tortura, pero la tiene, la saca. Y cree mucho en Venezuela, Carla, cree mucho en los venezolanos. Cree mucho y voy con la otra respuesta que quieres que te dé. Yo estoy en contra de ir a unas elecciones si no tenemos un CNE confiable. Esa es mi verdad. Eso es lo que yo siento como venezolana. Nuestro foco no puede ser ir a unas regionales. Nosotros fuimos a la calle exigiendo elecciones generales, no regionales. Yo lo dije 1000 veces. No son las regionales, son generales. Elecciones de alcaldes, de gobernadores y presidenciales. Urgente. Eso es lo que quiere la gente, un cambio de régimen. El 90% de los venezolanos rechazan a Nicolás Maduro. Queremos un cambio y lo vamos a lograr. Entonces mi posición, yo no soy de ningún partido, yo no soy política, mi posición obviamente es que las regionales no son el foco, pero al mismo tiempo confiamos en los venezolanos y ahí voy a la respuesta de Leopoldo. Leopoldo dice que los venezolanos van a salir a votar porque el venezolano quiere votar y el venezolano quiere defender su